Saludo a todos los hermanos y amigos con la paz del Señor. En este día quisiera comenzar a hablar sobre el gráfico que hemos puesto en la pantalla. Y el título de este día es el primer día de la semana, con el título Santidad. Santidad o santificación. Sabemos que cuando Dios comenzó a ordenar el universo, porque estaba desordenado, el primer día dice que Dios hizo la luz y vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Si lo traducimos en la parte espiritual, Dios separó el pecado, o sea, la santidad del pecado. La luz, según el Nuevo Testamento, nos habla que Jesús es la luz y las tinieblas es este mundo. Y Dios quiere que realmente nos separemos y no amemos las cosas que el mundo nos está ofreciendo día a día. En la tentación que Dios ha puesto para ver si nosotros buscamos las cosas de Dios o si hacemos las cosas del Señor. Encontramos que, ¿por qué decimos santificación? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Encontramos en San Mateo capítulo 28, el verso 1, dice, pasando el día de reposo, o sea, pasando el día séptimo, el día sábado, dice, al amanecer el primer día de la semana, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió, o sea, bajó del cielo, y llegando removió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, el verso 5, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El verso 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como él lo había dicho. Y los invitó el ángel a las mujeres y dice, vengan, miren el lugar donde fue puesto el Señor. El primer día de la semana comenzó Dios a ordenar con la luz y vio que la luz era buena y fue el primer día de la semana y fue el primer día. Pero encontramos en Levítico, en el capítulo 23, la parte final del verso 39, dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Fueron los días que Dios comenzó a ordenar. El primer día, si miramos en el almanaque, el primer día es domingo. El segundo día es lunes, tercero es martes, cuarto es miércoles, el 5 es el quinto.
Y así sigue sucesivamente hasta los el séptimo día. Dice que los 7 días hubo fiesta a Jehová. Y yo mirando en la palabra del Señor encuentro, ¿por qué no hacer fiesta? Si el primer día significa santificación o santidad, el segundo día significa la grandeza de Dios, el tercer día significa la esperanza que Dios nos dio, el cuarto día significa la gloria, el sexto día significa la bondad de Dios, el sexto día significa la majestad de Dios y el séptimo día significa el reposo. Dios reposó de toda la obra que había hecho. Pero la vamos a ver día por día. Cada día hablaremos de todas estas bondades que Dios ha hecho. Son beneficios para el pueblo de Dios. Dice que 7 días hicieron fiesta a Jehová. Pero el primer día reposó y el octavo día también reposaron. Si contamos el primer día y el octavo día, comenzamos con el domingo y hacemos la cuenta. Si había reposo el día primero y el día octavo, es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y volvemos al día domingo. El primer día y el octavo día es descanso. Por eso Dios reposó el séptimo día, el primer día y el octavo día es descanso. Es donde el pueblo de Dios alaba y bendice por toda la obra que Dios había hecho. Por eso, ¿cómo tenía que festejar el pueblo de Dios? Sigue en el versículo más adelante. El verso 4 dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos. ¿Cómo debían festejar esa fiesta de los tabernáculos? O el día donde encontramos en San Mateo capítulo 17, y ahí encontramos cuáles eran los frutos. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de las nubes que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Hagamos 3 enramadas, dice Pedro. Esta era la fiesta de los tabernáculos,
Pero primero de todo nos habla: y tomaré el primer día ramas con fruto para hacer la enramada. Y los frutos los encontramos. Jesús tomó a sus 3 discípulos y los llevó a una montaña alta y allá las transfiguró. Y ahí se presentó Moisés y Elías, el representante de la ley, que hablaba de los sacrificios de Cristo. Y el hombre, Elías, el que representa a todos los profetas, quien Dios lo había llevado en un carro con a caballo al cielo, en vida. La muerte de Moisés no sabemos cómo fue, ni quién lo enterró, ni dónde quedó, porque Moisés se apartó del pueblo y fue a un lugar alto y nunca más se vio a Moisés. Y a Elías dice que lo llevó el Señor en un carro de fuego al cielo. 2 representantes, uno de la ley y otro los profetas, hablando sobre los sacrificios de Cristo. Pero Pedro interpretó que es tan hermoso ese lugar, esa presencia de Dios, que se acordó. Y este momento es cuando Dios dice que tiene que hacer fiesta los 7 días, pero después comenzó a decir, para recordar que ellos vivían en campamentos, los 40 años que Dios los sacó al pueblo de Israel, los hizo vivir en el desierto, en campamentos, en carpas. Y por eso le dice, el primer día comenzamos a hacer ese día de los tabernáculos. Primero de todo nos está hablando que había que buscar ramas de fruto, con fruto. Luego dice más adelante, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y regocijar. En el tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel hablará en el tabernáculo para que sepan vuestra descendencia, que ustedes habitaron en tabernáculos cuando yo, o sea Dios, los había sacado de Egipto. Y termina diciendo el verso 43, yo, Jehová vuestro Dios, es el que les ordeno. Así que para hacer y recordar esa fiesta maravillosa cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto, ellos tenían en 7 jornadas, 7 días, 11 días, dice Deuteronomio, tenían que llegar a la tierra prometida. Pero Dios no quiso llevarlo por la tierra de los filisteos, porque ahí se iban a asustar, porque ellos no estaban acostumbrados a las armas y los filisteos tenían armas. Y Dios dice que los llevó por otro camino. Pero como fueron tan desagradecidos, siempre quejándose, Dios los llevó por sus quejas y por no creerle a Dios, y siempre quejándose de que no había comida, y siempre quejándose que allá en Egipto había pescado, allá había cebolla, había ajo,
ahí había de comer y acá con ese maná y con ese maná. Y cuando les faltaba agua se quejaban. Y cuando les faltaba esa comida que ellos comían, también se quejaban. Y Dios los llevó por el desierto. 40 años rodeando, siempre por el mismo lado. Por eso dice que Dios quiere que recordó, para que las descendencias que venían después tenían que recordar ese día de los tabernáculos. Con este sistema, primero tenían que poner ramas con fruto, buscar ramas con fruto. Luego había que poner palmeras, rama de sauce, que son frondosos. Y cuántas cosas Dios nos muestra. Lo natural que Dios muestra para que el pueblo reconozca que Dios habla a través. Esto nos muestra que para ser santos, para santificarnos delante del Señor, tenemos que limpiarnos de todas las cosas mundanas. En Primera de Juan, en el capítulo 1, capítulo 3, en Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, dice así: ahora somos hijos de Dios, pero cuando venga el Señor, seremos tal como Él es. Seremos transformados y lo veremos y seremos igual que Él. Y el verso 3 nos habla que el que tiene esta esperanza en el Señor se purifica, se limpia, se santifica a sí mismo, como Él es puro, Él es santo. Y la palabra del Señor nos habla sobre esta santificación. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 14 y 16, dice así: como hijos amados, obedientes, no se conformen con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os los llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿dónde? En Levítico capítulo 11, versos 44 y 45, y el capítulo 19 y verso 2 dice: sed santo, porque yo soy santo. Queridos, Dios nos está llamando a la santidad. Dios quiere que seamos santos, que busquemos las cosas de arriba. En Colosenses, en el capítulo 3, los primeros versículos dice así: hermanos, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, de donde esperamos al Señor Jesucristo. Si habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Nos enseña el apóstol Juan para que no busquemos las cosas de abajo. En Primera de Juan, en el capítulo 2, muchas veces lo he leído. En el capítulo 2 de Primera de Juan dice, versos 15, 16, 17, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y vuelvo a repetir el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 3, y el verso 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, se limpia a sí mismo, así como Él es puro. Gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Sabemos que también nos habla la palabra que si no tenemos la santidad y la paz con todos, no vamos a ver el rostro del Señor. Por eso dice la palabra del Señor en hebreo, en el capítulo 12, versos 14 y 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice el verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz amarga, de amargura, les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Queridos, la palabra del Señor es tan clara. Dios quiere que nos santifiquemos, que seamos puros. Dios quiere que tengamos una vida consagrada al Señor Jesús. Como dice acá en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 23, Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 23 y verso, podríamos agarrar del verso 22, 23 y 24, dice: absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Dios de paz los santifique, los haga santos por completo. Dios quiere esta vida enteramente para Él. Dios no quiere que seamos mitad y mitad. No, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestro hablar tiene que ser en el Señor. La palabra dice Santiago, muchas veces decimos hoy y mañana vamos a hacer esto y aquello, pero nos olvidamos de decir, si Dios quiere vamos a hacer. Por eso la palabra dice, Dios quiere todo para Él, por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y el verso 24 dice, fiel es Dios, el que nos llamó, el cual también lo hará, el que también nos ayudará. Si nosotros ponemos de nuestra parte el querer consagrarnos para el Señor, ¿cuántas veces venimos? ¿Cuántas cosas? Yo doy gracias a Dios que he nacido en la casa, en una cuna de cristianos. Mi madre se convirtió cuando era jovencita. A veces me contaba que cuando tenía 15 años, tenía 2 pretendientes. Uno era más acaudalado que el otro. Uno era más pobre, el otro un poquito más tenía. Pero ella dice, yo voy a aceptar. El rico no iba a la iglesia y el pobre sí. Y optó con casarse con un hombre cristiano. Y de ahí Dios nos dio la gran, como decimos, la bendición de Dios, de no conocer muchas cosas del mundo, porque siempre hemos estado en la iglesia, siempre hemos leído la Biblia, siempre hemos cantado las canciones cristianas. Por eso yo doy gracias a Dios, que muchas cosas no he conocido en esta tierra, en este mundo, ni me he entrado en las cosas mundanas. No hay mejor que la palabra del Señor. No hay mejor que usar esta palabra que la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y penetrante, como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ahí saca todo lo malo para poner las cosas buenas. Es como una espada de doble filo que corta para adentro y para afuera, que limpia todo nuestro ser. Por eso dice la palabra, es viva. Querido, cuando tomamos esta espada, cuando tomamos esto, sabemos que todo lo que está escrito en este libro es todo vida. Por eso, el primer día que Dios hizo fue el día de la santidad. Haya luz. Qué bueno que es esto. Cuando leemos en 2 de Corintios, en el capítulo 4, el verso 6 y el verso 7, la palabra del Señor nos dice así: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué bueno! Dios mandó, así como Dios hizo el primer día, lo primero que hizo es la luz. Si lo interpretamos en lo espiritual, es la santidad, y por eso nos está hablando que Dios resplandeció como la luz en nuestra vida, en nuestra conciencia. Gracias al Señor para que entendamos esta palabra.
la que nos trajeron los apóstoles, los profetas. Jesús hablando en Lucas, en el capítulo 24. En Lucas de capítulo 24, dice que cuando iban los dos muchachos, los discípulos de Jerusalén a Emaús, hay casi 11 kilómetros, 11.000 metros para llegar de Jerusalén a Emaús. Y iban caminando y discutiendo entre sí de ese Jesús que había sido muerto. Y si nosotros pensábamos que Él iba a restablecer a Jerusalén, iba a dar libertad y tantas cosas, comentaban entre ellos, pero ya hace como, aunque unas mujeres nos dijeron que ya ha resucitado, pero ellos, como no creyeron a las mujeres, se iban a Emaús. Y ahí se le presenta a Jesús caminando con ellos. Y ellos no saben que Jesús iba con ellos. Pensaban que era una persona común. Y dice, muchachos, qué plática, qué es lo que están discutiendo entre ustedes, pero ¿cómo no sabes tú? Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y Jesús le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús, sin que ellos sepan que estaba Jesús caminando con ellos, dice entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y viene la pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria? Oh insensato, ¿cuántas veces nosotros también somos tan incrédulos a la palabra del Señor? Ya no vendrá como resucitado, sino que vendrá como el juez para juzgar. Y cuántas veces le creemos tan poco al Señor y somos como lo ha sido también Tomás. En San Juan, en el capítulo 20, verso 25 al 29, dice así. Le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él Tomás les dijo, si no vieren sus manos las señales de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, así como hemos hablado en Levíticos, el primer día fiesta y el 8º día fiesta, que vendría a ser el primer día. Y dice que el 8º día estaban otra vez los discípulos dentro, en la casa, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús sentando en las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Mire, Jesús se presentaba después de ser resucitado 40 días. Y acá dice que las puertas estaban cerradas. Y Jesús se les presenta y le dice: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, con signo de admiración: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gracias al Señor. Cuánta bendición hay. No vemos, pero sí creemos. Creemos en las promesas del Señor. Creemos en que Dios va a recompensar a sus escogidos. Por eso también encontramos en la palabra, en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, dice: antes bien, como está escrito en Isaías, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de las cosas de Dios. Hermano, creemos a esta palabra. Dice que es tan lindo todo esto, cosas que ojo no vio, ni en el oído ha llegado, ni al pensamiento de los hombres. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado? Mire, cuando leemos en la palabra, Pablo mismo estaba hablando y dice: conozco a un hombre que ha subido hasta el tercer cielo y vio cosas tan maravillosas que es imposible de que con labios pudiéramos hablar de las cosas tan maravillosas que había visto. Queridos, para nosotros hay una promesa en 1 Pedro, en el capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8 y verso 9. Dice: a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, nos alegramos con gozo inefable, o sea, con un gozo inexplicable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe,
que es la salvación de vuestras almas. No vemos, pero creemos y nos gozamos con un gozo inexplicable. Querido, cuando yo recibí la promesa del Espíritu Santo, pensé que ya estaba en el cielo, hablando nuevas lenguas, manifestándome, y parece que no salía de la iglesia, no podía salir de la iglesia y como glorificaba al Señor. Hermanos, hay un gozo dentro de nosotros que no lo podemos explicar. Quisiéramos explicar qué es lo que sentimos. No es alegría, es gozo. No es gritar, es decir qué sentimos dentro de nosotros. Pero tenemos que con nuestros labios hablar la palabra del Señor. Con nuestros labios tenemos que hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Mire, si lo encuentro en Isaías en el capítulo 40, si mal me parece, en el capítulo 40, Isaías en el capítulo 40, el verso 6 y más adelante. Isaías capítulo 40, verso 6 hasta el 9 dice así. ¿Vos qué decía? Isaías, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces, a gritos? Que toda carne es hierba y toda la gloria es como la flor del campo. Grita que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella ciertamente como hierba, como el yuyo. El pasto es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y el verso 9 dice, súbete sobre una montaña en alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved, mirad, aquí el Dios vuestro. Y el verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y con brazos y señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Queridos, tenemos la grande responsabilidad. Jesús cuando se fue, dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria. Tenemos que predicar comenzando la palabra del Señor, como dice Isaías, a grito. Es el tiempo donde la iglesia debe despertar para hablar a este mundo. Y no solamente hablar. Yo siempre digo, el mundo es como Pablo dice en Corintios, nosotros somos cartas escritas. El mundo nos mira nuestro testimonio. Por eso, queridos, la hora va pasando.
Por eso el primer día, traduciéndolo en lo espiritual, es el día santo al Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga a santificar y ponernos a cuenta con el Señor. Me despido de ustedes con este primer día y seguiremos hablando día tras día hasta el séptimo día. Y el día más perfecto es el día séptimo. Y el día primero y octavo es fiesta al Señor por la resurrección de Jesucristo. Oramos al Señor. Padre, gracias en este día. Gracias por la bendición, Señor, de poder hablar de la palabra tuya. Esa palabra que Dios, tú nos has puesto en nuestros corazones. Esa palabra, Señor, que es viva. Esa palabra que nos da virtud, fuerza para ser vencedores y más que vencedores en tu nombre, porque tú estás en nosotros. Tú te manifiestas en nuestra vida. Deseamos con mis palabras, entregando la palabra tuya, que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nosotros y nos santifique por completo. Podamos buscar las cosas santas, buscar la palabra, santificarnos, purificarnos, lavarnos en la sangre de Jesucristo, para ser limpios totalmente. Padre, gracias doy por medio de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Amén y amén.